1 Corintios capítulo 15. Voy a leer 20 a 28. Eso es la inspirada palabra de Dios, que es útil para prepararnos para toda buena obra. Y además ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así también en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados o dados vida. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos bajo sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque por todas las cosas las sujetó bajo de sus pies, porque todas las cosas las sujetó bajo sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente es exceptuar aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego de todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. Al fin, y este es el fin del fin, para que Dios sea todo en todos. Oremos. Padre, Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por tu Espíritu Santo que, Señor, la ilumina y los permite, Señor, estudiarla y Señor, entender las verdades que vienen de ella. Pedimos que nos ayudas ahora a entender lo que acabamos de leer, Señor, en su contexto y en la manera que está escrito. Ayúdanos, Señor. Que tu nombre sea exaltado y que tu pueblo sea edificado. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando lees versículo 24 a 28, es ya despedir los niños, ¿no? Cuando lees estos versículos 24 a 28, es algo que uno se queda, wow, esto es interesante, y realmente es muy difícil mirarlo nomás así y interpretarlo, porque está hablando del fin. El capítulo es, el título de este mensaje es el fin. Y inmediatamente cuando Cristo dice en versículo 23, en su venida, ahí abre la puerta a la escatología. La escatología de las cosas que han de venir. Dice Cristo las primicias, luego los que son de Él en su venida. Eso abre tremendo. Y este es un tremendo párrafo que va desde Adán, como vimos que comienza, hasta el fin. Y nosotros hemos visto que el tema central de este capítulo en 1 Corintios 15 es la resurrección. La resurrección. Sin duda es el capítulo más amplio, que habla más amplio acerca de ese tema en toda la Biblia. Y ahora, si el tema de la resurrección es central, ¿por qué Pablo habla del fin en estos versículos? Y como nosotros vimos la vez pasada que lo estudiamos, es que la resurrección de los que son de Cristo, la resurrección de los santos inicia los eventos que nos lleva al fin, que nos lleva hasta este fin que está describiendo aquí. Ya estudiamos versículo 20 a 22,
lo voy a leer para dar un contexto a nuestro estudio. Aquí dice, más ahora Cristo ha resucitado. Y vimos que esto es porque acaba de dar 6 consecuencias que si Cristo no resucitó. Dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por tanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque si como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán dados vida o vivificados. ¿Okay? Serán dados vida. Dice, pero cada uno es debido orden. Cristo es primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin. So aquí en versículo 23 dice cada uno en su debido orden. Y vimos que hay un orden. Hay un orden, una secuencia, en la resurrección de los redimidos. Esa palabra, tegma, habla de secuencia. Es un término militar, como vimos la vez pasado. Hay una secuencia en el orden de lo que es la resurrección de los redimidos, de los que son de Cristo, como dice en versículo 23. Los que son de Cristo. Los que son de Él, este orden acerca de la resurrección. Y vimos que Cristo es las primicias y todo lo que eso implica. Y vimos a Levítico 23 y todo lo que es, que cuando es primicias, eso garantiza la resta de la cosecha. La cosecha es una buena ilustración también de lo que está hablando de este orden, de este tegma, de esta secuencia. So, Cristo primicias, luego el inicio de la resurrección de los santos comienza con la iglesia. Lo vimos la vez pasada, el arrebato. Y nosotros vimos primero de Tesalonicenses capítulo 4, nosotros vimos primero de Corintios capítulo 15, 51, 54, y vamos a ver más porque todavía no hemos llegado ahí. Y vimos que con el arrebato hay 2 eventos para la iglesia. 2 eventos, uno que se llama el tribunal de Cristo, que vimos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 a 10, y también lo vimos en 1 Corintios capítulo 3, 10 a 15, donde cada uno recibe su recompensa, que hay las cosas en nuestra vida que pasan la prueba de fuego, que es oro, plata, piedras preciosas, o los que se queman y realmente no tienen valor eterno. Y mucho puede parecer bien, con malos motivos, pero eso es lo que vimos, el tribunal de Cristo, después del arrebato de la iglesia. Luego vimos que hay las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Y vimos eso en Apocalipsis capítulo 19, 7 a 9. Eso ocurre hay 2 resurrecciones. Primera resurrección, y vamos a ver en Apocalipsis capítulo 20, la primera resurrección es de los santos. La segunda es de los que están condenados. Esto es parte de la primera resurrección, es el arrebato. ¿Ok? Y esto es lo que inicia el fin. El arrebato de la iglesia, la resurrección, el harpazo, el parousia, como vimos las palabras de la iglesia. Esos son los eventos en el cielo para la iglesia después del arrebato. Durante ese tiempo, ¿qué pasa aquí en la tierra? Para los demás, los que se quedaron aquí, los que no son de Él. Pues el arrebato, la resurrección, también inicia en esta tierra lo que es conocido como los 7 años de tribulación. O la semana 70 de Daniel. Y como vimos, son 70 semanas. La última semana son 7 años. 7 sietes. Es un tiempo de tribulación, como dice en Mateo 24 y también en Daniel 12, que habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Y dice, y
ni la habrá. Es una tribulación que cuando llega es el peor tribulación que puede haber, y no va a haber más, no va a haber más. Muchos miran los eventos en el pasado, esta es la gran tribulación, pero cuando uno ve en el futuro, hay peor. Aquí dice que no habrá más peor tribulación que lo que hay. En la guerra mundial primero, en la guerra mundial segundo, millones muertos. En el holocausto de Hitler, 20 millones de judíos muertos. Y este va a ser peor. Porque dice que no lo habrá peor desde el mundo. Y en la tribulación hay una serie de juicios, explicados detalladamente en Apocalipsis 6 a 19, con juicios de sellos, juicios de trompetas, juicios con vasos o copas. Y eso es la marcha del plan de Dios al fin. Esto no es el fin, esa es la marcha al fin, donde hay dos elementos que Él cumple en su plan hasta el fin, con la gran tribulación. El primero es que termina su disciplina de la nación de Israel por su idolatría, su desobediencia y su pecado. Y luego también el segundo elemento de la tribulación es para juzgar todo incrédulo y enemigo de Dios en la tierra. Todo eso, pero también durante la tribulación va a haber un tiempo de evangelismo. Una explosión de evangelismo. Todo partes del mundo. Va a haber gente que se salva durante el tiempo de tribulación. Y cuando uno lee Apocalipsis, estos capítulos, que no vamos a centrarnos en eso hoy en día, vemos que hay evangelistas que Dios manda. Hay 2 testigos, 144,000 judíos, hay diferentes y ángeles en el cielo declarando las verdades de Dios. Un gran evangelismo durante este tiempo. Va a haber gente que se salva en la tribulación. Luego, al fin de este tiempo, Jesús regresa en victoria con sus santos. Si vemos Apocalipsis capítulo 19, el versículo 11 dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ese es el Señor Jesucristo. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Había en su cabeza muchas diademas que tenían un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Él estaba vestido en una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Es el Señor Jesucristo. Pero mira esto: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. ¿Quién son esos? Pues si ves más temprano en las bodas del Cordero, en la manera que la iglesia está vestido, en versículo 8, dice, se vista en lino fino, limpio, resplandeciente. Y el lino fino son las acciones de los santos. El lino fino. Estamos vestidos de la justicia de Cristo Jesús y las obras que pasaron la prueba de fuego. Y dice aquí en versículo 14, y los ejércitos celestiales, esta es la iglesia que fue arrebatado, vestido de lino fino, blanco limpio, seguirán en caballos blancos. Ese es el regreso de Cristo a este mundo. El regreso de Él después de la gran tribulación. Después. Ahora, en ese tiempo hay una resurrección. Al fin de los 7 años hay otra parte de esta primer resurrección que vimos la vez pasada. Eso vemos en Apocalipsis capítulo 20. Aquí dice, voy a leer versículo 1 a 4.
Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, una gran cadena en la mano, y prendió el dragón, la serpiente antigua, y el diablo, Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró, puso sello sobre él, para que no engañase más las naciones hasta que fuesen cumplidos, ¿qué? 1000 años. Y después de esto, hay una rebelión último, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Todo eso son elementos de la gran tribulación. Por la palabra, por el testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que habían los que no habían adorado la bestia, ni su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos. Y vinieron y ¿qué? Reinaron con Cristo 1000 años. Eso es la resurrección de los... nosotros vamos a reinar la iglesia con Cristo por 1000 años y también estos que se resucitaron después de los 7 años de tribulación. Y el versículo 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Vimos eso la vez pasada también. En esta resurrección, después de la gran tribulación, los santos del Antiguo Testamento, y nosotros también vimos, los santos de la tribulación, pero también vimos los creyentes del Antiguo Testamento. Si la iglesia ya se resucitó, y si los mártires del Antiguo de la tribulación se resucitaron aquí, ¿cuándo es la resurrección de los creyentes del Antiguo Testamento? Y nosotros vimos que en esta resurrección después de la gran tribulación hay ese grupo también de creyentes que resucitan, y lo vimos en Isaías 26, versículos 19 a 21, y también lo vimos en Daniel, capítulo 12, versículo 1 y 2. Después de los 7 años de tribulación, después de la indignación, como dice en Isaías, que entran en sus casas, cierran las puertas y van a esconder hasta que después la indignación. El orden de la primera resurrección. Cristo, primicias. La iglesia, el arrebato. Los santos del Antiguo Testamento, después de los 7 años. Los mártires, santos mártires de la tribulación. Todo eso son elementos de la primera resurrección. El tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, los 7 años de tribulación. Y hay otro evento que nos lleva al fin, y ese es el reino milenial de Cristo. Acabamos de verlo en versículo 20 de Apocalipsis, que dice, reinaron con él 1000 años. 1000 años. Wow. Muchos dicen, ¿por qué hay un reino milenial? ¿Por qué es que tiene que venir? ¿Por qué no viene, juzga, establece el reino eterno en ese entonces? Es que el reino de 1000 años de Jesucristo es inmediatamente, como vemos aquí en Apocalipsis, inmediatamente después de los 7 años de tribulación, Jesús reinará como rey sobre Israel y todas las naciones del mundo. Él reinará y nosotros también, como vemos, y todos los santos reinarán con Él. Viviremos en una justicia perpetua. Es una justicia que ahorita todavía no conocemos hasta este reino. Reinamos en paz, reinamos con Satanás atado, y al principio todos adorarán a Dios. Y el propósito de estos 1000 años, ¿qué es el propósito de estos 1000 años? Pues Dios dio muchas promesas al pueblo de Israel. Y promesas en general. En general. Y esto es para cumplir los pactos
y las promesas que fueron dadas por Dios específicamente a Israel, más específicamente a Israel. Los pactos de Dios fueron incondicionales, los va a cumplir. Por ejemplo, el pacto abrámico, Él dio un pacto de cierta tierra que ellos van a poseer. Ellos nunca han recibido esa tierra. ¿Qué pasó Dios con ese pacto? Pues ese pacto se va a cumplir en el reino milenial. El pacto davídico es el comienzo de Jesús a reinar sobre Israel en esta tierra. Eso se va a cumplir en el reino milenial. El nuevo pacto de Jeremías 31, 33, Ezequiel 36, 28, Isaías 59, 20 a 21. Israel como nación adorarán a Cristo como el Mesías. Eso todavía no ha cumplido. La nación ni reconoce a Jesús como el Mesías. Hay otras promesas que se cumplen en el reino milenial, como la redención de la tierra gime, como el de los animales, de las bestias, todo eso. Tiempo de paz y prosperidad. 1000 años, reinando con Cristo, cumpliendo las promesas de los pactos, cumpliendo lo que es la marcha al fin. Regresamos a 1 Corintios capítulo 15. Dice aquí, porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos son vivificados, pero cada uno en su debido orden. Dice Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ahora, esas tres palabras, en su venida, está hablando escatológicamente. Okay. Su venida incluye todo lo que acabamos de ver. Incluye el arrebato, tribunal de Cristo, bodas del Cordero, 7 años de tribulación, resurrección de los santos del Antiguo Testamento, resurrección de los mártires de la tribulación y el reino milenial. Todo eso ocurre en su venida. Eso es lo que inicia la venida de Cristo y todos estos eventos. Por esa razón Pablo está diciendo la resurrección es tan importante para el fin. Ahora estamos entendiendo por qué está hablando del fin y en este contexto de la resurrección. Es porque todo el fin tiene que ver con la resurrección, porque la resurrección es lo que inicia todo esto. Cada uno en su debido orden, Cristo primicias, luego todos los que son de Cristo en su venida. ¿Y luego qué dice? Luego el fin. Eso nos lleva al fin. Uno dice, ¿cuál fin? ¿Cuál fin? Pues aquí dice, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Es el fin cuando Cristo ya cumplió todo lo que tiene que cumplir y lo entrega al Padre. Wow. Cuando haya suprimido todo dominio, autoridad, potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos bajo sus pies. Hasta la muerte, dice en versículo 26. Y cumple el plan de Dios, dice el versículo 28. ¡Qué tremendo! Esto es donde la resurrección nos lleva. Hermanos, esto es donde el arrebato nos lleva. Comienza, inicia el fin. Y algo de entender, mucho está escrito acerca de los señales de la segunda venida de Cristo después de la tribulación. Pero nada, no hay un señal del arrebato. Es un evento sin señal, es un evento que es eminente, es un evento que puede ocurrir. Ninguna profecía se tiene que cumplir para eso.
Todo esto, la resurrección está llevando a todo esto. Nos está llevando al fin, al cumplimiento del plan de Dios. Esa palabra fin es telos. Telos es la palabra en el griego y habla de una terminación. Pero terminación de algo, pero es más que eso. Es algo completo, la consumación, llegando al objetivo, el propósito cumplido es lo que quiere decir. El propósito es cumplido. Dice, en su venida, luego termina todo. Su propósito es cumplido. Y aquí dice claramente que hay un fin. Hay un fin. Cuando el fin llega, es el fin del plan de Dios, el objetivo de Dios, su propósito cumplido. El fin de todo lo que ya está planeado. ¿Y qué es el fin de todo? Pues el fin del versículo 28 es para que Dios sea, para que Dios sea todo en todos. Y vamos a llegar ahí. Eso es el fin. El fin dice aquí que cuando Cristo entregue el reino al Padre, al Dios y Padre, es cuando haya suprimido. Suprimido, esa palabra quiere decir anulado, abolido o destruido. Y aquí dice todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Y es importante entender que eso ya es algo determinado. Es algo ya determinado. Por Dios. Es algo que ya vemos en su reino hoy en día, a cierto nivel. ¿Vivimos en el reino de Dios hoy en día? Sí. El reino ha vivido con Cristo. Se acerca, el Juan el Bautista se acerca al reino de Dios, se acerca, es Cristo Jesús. Vemos esto ya a cierto nivel. Todavía no totalmente, pero Él está reinando hoy, hermanos, con conflicto. Hay muchos enemigos de Cristo hoy en día en esta tierra, muchos, y nosotros lo vemos. Es un reino de Dios hoy, es un reino de conflicto. Y Cristo va a anular, va a destruir, va a abolir todo desafío a su reino. En su tiempo. En su tiempo. Ahora, ¿qué es dominio? Dominio son poderes sobrenaturales, como Satanás y sus demonios. La palabra específicamente habla de eso, es la palabra arché. Ahora, autoridad es exousia. Exousia habla de esos poderes que tienen autoridad legal, papeles legales contra la iglesia, un poder legal. Potencia, dunamis, es el poder como un rey o poder ejecutivo. Aquí dice que Él va a abolir, Él va a destruir, anular todo dominio satánico o verdadero, toda autoridad y toda potencia. Todo tipo de autoridad o potencia que es humano o satánico, en un perspectivo eterno, como nosotros lo vemos, ya es suprimido, ya es destruido. Que no puede ganar en el plan de Dios, no va a ganar y no puede ganar, porque Dios ya lo aplastó la cabeza del enemigo. Toda oposición hacia Dios ya está derrotado, no puede ganar mirando al fin. Y nosotros tenemos esa perspectiva porque somos creyentes. Y lo vemos hoy en día a cierto nivel, que Jesús venció. Que Dios es soberano y hace lo que Él quiere. Nosotros creemos eso y es cierto. Él reina. Nosotros estamos estudiando en el libro Conociendo al Dios Vivo, el Dios Eterno. Él reina. No hay nada, poder más grande de Dios. Él reina en esta tierra, hace lo que Él quiere, es soberano. Pero hermanos, lo vamos a ver más fuerte en su parusia. Lo vamos a ver más fuerte en los 7 años de tribulación.
ahí vamos a ver un poder más poderoso, más glorioso del Señor Jesucristo. Por 7 años, durante esos años. Y luego más en el reino milenial. Cuando Él está reinando con todos nosotros en este reino, cumpliendo las promesas y poco por poco poniendo todos sus enemigos bajo sus pies. Y después de eso lo vemos completamente en el fin. Al fin del reino milenial, Cristo. Y lo explica. Vamos a Apocalipsis 20, versículo 7. Aquí dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Va a haber una rebelión final. Y no solamente Satanás, pero todos sus demonios, todos los países que vienen contra Cristo y todo eso. Dice, y saldrá para engañar a las naciones. Ahí están las naciones, que están en 4 ángulos de la tierra, Agog y Magog, a fin de reunirlos. Mira el engaño del anticristo y de Satanás. Reunir las naciones, aquí dice, todas las naciones de la tierra, para la batalla. El número de los cuales como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos. Imagínate, tratando de ir contra el Dios que han visto que está reinando por 1000 años. A este Dios, por eso es un engaño tan grande, el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo. ¿Y qué pasa? Los consumió. Y el diablo y los que engañaban fueron lanzados al lago de fuego de azufre. Donde aquí Él está sometiendo todos los enemigos bajo sus pies. Donde estaban la bestia y el falso profeta, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso es lo que pasa. Lo vemos completamente ahí. ¿Está reinando? Sí, está reinando. Hoy en día está reinando. 7 años de tribulación va a estar reinando. Reino milenial va a estar reinando. Pero aquí es el fin. Luego el fin. Todos sus enemigos de su reino destruidos. Todo dominio, toda autoridad, toda potencia, humano o satánico. Todos serán eliminados al fin. Y hermanos, ese día es determinado por Dios. Y depende de la resurrección. Esto es el fin. Versículo 24, 1 Corintios. Es cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia. Ya lo vimos cuando Él hace eso. Cuando entrega el reino al Dios y Padre. ¿Cuál reino? ¿Cuál reino? Él ya está reinando 1000 años. 1000 años. Es ese reino. Ese reino, el reino milenial donde todos son, ¿qué? Resucitados. Todos ya están resucitados. Porque hay personas que mueren durante el reino milenial que son creyentes. Y ellos inmediatamente, porque son creyentes. El reino milenial donde todos están resucitados y reinando con Él. Ese reino lo entrega, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos bajo sus pies. Y versículo 26 dice, postrer enemigo que será destruido es la muerte. Estos 2 versículos están hablando del reino de Cristo. Él reinando y trayendo más y más y más enemigos bajo sus pies. ¿Ok? Hoy en día, Él ganó la victoria.
Ganó la muerte. Pero todavía vemos muerte, todavía vemos enemigos de Cristo. Los que son enemigos. Aquí es el tiempo de aquí es el tiempo entre su primera venida y su segunda venida. Su segunda venida. Su primera venida, Él vino, y como dice en Daniel, el último semana, hasta que Cristo sea su vida cortado. El Mesías sea cortado, matado, ok. Desde que Él vino y ganó la victoria, Él está reinando. Él está reinando hoy en día, hermanos. ¿Se ve cómo Él está reinando en esta tierra? Vaya a Las Vegas a ver si Él está reinando. Él está reinando, nosotros sabemos, porque nosotros tenemos un perspectiva eterno. Nosotros tenemos Cristo en nuestro corazón. Él reina. En su primera venida murió, resucitó en victoria, ascendió a la diestra del Padre y está reinando ahí. Eso quiere decir la diestra. Él tiene la autoridad, Él está reinando. Y nosotros como sus hijos lo vemos a cierto nivel, entendemos el reino de Dios bíblicamente, porque no lo conocemos bíblicamente, y el reino en nuestros corazones lo entendemos. Pero en su segunda venida para juzgar, regresa con poder y gloria. Y 7 años de juicio. Vemos Él ahí en otra manera. Lanzando juicio sobre esta tierra, tratando a Israel por esta última semana, hasta que ellos le reconocen. Todo esto también es para la redención de Israel. Daniel capítulo 10, 11, 12. El reino milenial, Él reinará con poder y gloria. Luego, ¿qué? El fin. Versículo 25 está citando Salmo 110:1. Salmo 110:1 está hablando de Dios. Ahora aquí está siendo aplicado a Cristo Jesús. Y dice, preciso es el que reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Esa palabra preciso que dice que Él tiene que, o como es obligado, o como es inevitable. Dios lo declaró. Él tiene que reinar. Él va a reinar. Está declarado por Dios y Él está reinando. Implica que está reinando ya, hoy, aquí. Poco por poco, más enemigos están puestos bajo sus pies. Preciso que Él reine. Pero con el hecho que dice hasta que haya puesto todos sus enemigos bajo sus pies, quiere decir que todavía no todos están puestos bajo sus pies. Preciso es, Él está reinando. Él está reinando ya. Y lo veremos más en su segunda venida. Y completamente lo veremos en el fin. En el fin. ¿Qué quiere decir bajo sus pies? Pues uno puede imaginar y ver. Muchos dicen como en Josué a los enemigos los ponían su pie sobre su cuello. Yo lo veo como un rey tiene un trono elevado y todos sus enemigos están debajo de él. En muchas maneras uno lo puede interpretar o uno lo puede ver. Pero es victoria total. Es victoria total. Él es rey soberano. Ningún poder puede comparar a Él. Todo enemigo bajo sus pies. Y Él es preciso que Él reina hasta que eso ocurre. Y dice que el último enemigo
que será destruido porque hay muerte en el reino milenial. La muerte. Versículo 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte será totalmente destruido. Para que todo creyente, hoy nosotros hoy experimentamos eso. Con las promesas de Cristo, que tenemos vida eterna después de la muerte. Nosotros hoy ya está destruido. Pero vemos muerte todavía, sí. Todos los días. Todos los días vemos muerte. Hay muerte y hay dolor, sí hay dolor. Todavía hay ¿cómo se dice? El aguijón de la muerte, the sting of death, sí. Duele, lloramos y todo cuando alguien muere. Pero viene un tiempo, ¿cuándo es ese tiempo? 24, el fin. Cuando Jesús entrega el reino a Dios y Padre. Cuando Él ha suprimido, abolido toda autoridad, toda potencia, todo dominio bajo sus pies. No más muerte. Porque el último enemigo es la muerte. Apocalipsis capítulo 20, otra vez, versículo 14, lo muestra. Dice, la muerte y Hades fueron lanzando al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Esa es la segunda muerte. En capítulo 21, versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no hay muerte. En el estado eterno, uno no va a experimentar muerte. No, después que todo se cumple, ya no va a haber muerte jamás. Jamás. Ahora, dos versículos que están difíciles, por tanto, pronombre. Porque todas las cosas las sujetó. ¿Quién? Dios Padre. Las sujetó debajo de sus pies, que son Cristos pies. Cuando Dios dice todas las cosas están sujetados a Él, a Cristo, después se actúa aquel Dios que sujetó que sujetó a Él, a Cristo, todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetadas a Cristo, entonces también el Hijo, Cristo mismo, se sujetará ¿a quién? Al Dios Padre, al que le sujetó a Él todas las cosas. Wow. Otra vez. Porque todas las cosas Dios las sujetó debajo de sus pies de Cristo. Y cuando Dios dice todas las cosas han sido sujetadas a Él, a Cristo, claramente no incluye aquel que sujetó todas las cosas, aquel quien es Dios, porque Dios es el que sujetó todas las cosas a Él. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará ¿a quién? A Dios Padre. Porque Él es el que le sujetó todas las cosas a Él. Aquí en versículo 27, al principio cita Salmo 8. Salmo 8:6. Ese es el salmo que dice que es el hombre para que tengas de él memoria. Es ese salmo que habla de Dios. De Dios delegando al hombre la habilidad de enseñorar sobre la creación, de reinar sobre la creación. Adán fue dado esa habilidad y responsabilidad de reinar sobre la creación. Aún el hombre en su debilidad dice que fue hecho poco menor de lo... vamos a verlo. Salmo 8. Salmo 8, versículo 4, dice, digo,
¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y el Hijo de Hombre para que lo visitéis. Le has hecho poco menos de los ángeles, hablando del hombre. Y lo coronaste de gloria y honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tu mano, sobre la creación. Le hizo el hombre, y lo vemos en la creación, en el cuento de la creación, que el hombre tiene señoreo sobre la creación. Lo pusiste debajo de sus pies. Ahí está la cita. Ahí está la cita. Dios creador puso todo debajo de los pies del hombre Adán. Ahora escucha esto. Ahora, en la inspiración del Espíritu Santo, Pablo toma ese versículo y lo aplica directamente a Cristo. Al segundo Adán. Al segundo Adán. Wow. Él, Cristo, el segundo Adán, el perfecto Adán, regresa todo a esa sujeción perfecta de Dios. ¡Wow! Todo lo regresa, lo restaura a ese señoreo perfecto. Perfecto. Dice, todo lo puesto bajo sus pies. Increíble. Bajo el primer Adán, no era perfecto. Por el pecado entró y la rebelión contra Dios. El hombre tiene esa capacidad de enseñorear, nosotros lo tenemos, pero el pecado lo daña. Lo daña. Lo impacta lo malo. Es nuestro enseñoreo sobre esto. Pero Jesús, el segundo Adán, viene, lo sujeta de nuevo. ¿Por qué? Por la resurrección y su poder sobre todo dominio, autoridad y potencia. Lo sujeta. Sobre todo enemigo de Dios, incluyendo la muerte, Cristo lo sujeta de nuevo. Y lo vemos poco hoy en día, en su reino. Lo vemos más en su segunda venida. Y lo vemos en su totalidad, al fin, de lo que estamos viendo hoy. Como dice aquí, Él gana. Dios gana. Y nosotros también ganamos. El versículo 27 dice que todas las cosas han sido sujetas a Él. Él es el Señor, Él es el vencedor. Dios Padre ha puesto todo bajo sus pies, sujetos a Cristo. Y lo vemos hoy. Lo vemos hoy en día, lo vemos en su segunda venida y lo vemos totalmente en lo que es el fin de lo que está hablando estos versículos. Pero Pablo quiere aclarar algo aquí. Que todas las cosas no incluyen al Padre. Cuando dice todas las cosas fueron puestas bajo sus pies, Pablo hace aquí esa excepción. Claramente se exceptúa aquel Dios que sujetó todas las cosas a Él. Dios no se incluye. Dios no está sujeto bajo los pies de Cristo, es lo que Él está diciendo. Hay una excepción. ¿Ok? Todas las cosas no incluye el Padre. Wow. Hermanos, hay un orden. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Lo vemos en la redención. Lo vemos en la creación. Lo vemos en el reino de Dios. Lo vemos en la manera que Dios opera. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cada uno tiene su obra, cada uno tiene su función, todos son iguales, todos son de la misma naturaleza, todos son Dios, mismos atributos, pero cada uno tiene un rol en la redención de todas las cosas, ¿ok? Pero luego todas las cosas se sean sujetas, entonces también al Hijo mismo se sujetará al Padre. ¿Ok? Se sujeta al Padre, el Hijo, a Él, todas las cosas. Wow, todas las cosas.
para que Dios, hermanos, el triun Dios, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, sea todo en todos. Hasta me hace temblar pensar de eso. El fin lo que nosotros esperamos. Que el triun Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, vamos a estar gozando con Él, porque Él va a ser todo en todos. ¡Qué tremendo redención! ¡Qué tremendo rescate! Que al fin el triun Dios reina soberanamente sobre todo el universo, un estado eterno perfecto para todos los que son hermanos de Él. Igual como dice, luego en su venida todos los que son de Él. Cristo primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y nosotros vimos todo lo que incluye en su venida, la escatología. Hermano, esto es donde va la historia. Aunque lo crees o no, aunque lo quieres aceptar o no, aquí es donde vamos. Eso es lo que va a ser el fin. Hermanos, esto es nuestra esperanza. Y 1 de Juan 3:3 dice que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es ¿qué? Puro. Oremos, Padre. Ay, Señor, gracias te damos por estos versículos que son tan tremendos que nos cuesta, Señor, en nuestra mente limitado a entenderlos. Pero gracias te damos por tu Espíritu Santo y por tu amor por nosotros, a revelarnos, Señor, hacia nosotros, para que podamos entender por qué es la resurrección tan importante para las cosas del fin, porque lo inicia. Y es por la resurrección que vamos a llegar a este fin. Y te damos gracias, Padre, por la resurrección. Y eso esperamos, Señor, siendo muertos o vivos, Padre, el día que tú nos llamas a casa. Porque unos serán resucitados, otros serán arrebatados. Y tu palabra dice en un abrir y cerrar de ojo. En un tiempo inesperado que nos vas a llevar a casa. Y vamos a celebrar, Señor, el tribunal de Cristo, recibir nuestra recompensa y celebrar, Señor, las bodas del Cordero como iglesia, como esposa de Cristo. ¡Ay, qué glorioso será! Y reinar con Él 1000 años. Luego el fin. Gracias te damos, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos